compartir con ustedes este tema que hice durante la semana. Se llama estableciendo. Oh, sí, cierto, perdón, que van a bajar los jóvenes adolescentes, se van con mi hermana Dani, por favor, bajan los jóvenes y también creo que se van a poner de acuerdo ahí para algunas actividades. Entonces, se van con mi hermana Dani en orden, por favor, todo en orden, sujetándose a la hermana que los liderea. Hoy, hermano, quiero hablarles acerca de establecer el reino de Dios en mi vida. Diga conmigo, establecer el reino de Dios en mi vida. El tema es estableciendo el reino de Dios en mi vida. Y hermano, para que entremos en materia, en contexto, quiero preguntar: ¿cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Piénselo un momento y levante su mano y dígame, ¿cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Viviendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Alguien más? Viviendo en obediencia de Dios. Piénselo. Antes de decirme nada, piénselo. ¿Cómo establezco el reino de Dios en mi vida? Porque a veces podemos decirlo, pero ¿lo hacemos? ¿Estar qué? Firme en las cosas de Dios. Creo que no lo habían pensado, ¿verdad? Por eso es que como que usted está diciendo, sí, Señor, ¿cómo establezco? No se preocupe, ahorita vamos a verlo. Vaya rápidamente a Marcos 1:14. Marcos 1:14, y vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor. Marcos 1:14. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire que dice la palabra. Dice así: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino a hacer a Galilea? Predicó el evangelio del reino de Dios, diciendo, 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio. Aquí está lo que le estaba yo preguntando. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ya el tiempo se ha cumplido. Desde que Él llegó a la tierra y comenzó su ministerio, se cumplió el tiempo para establecer el reino de Dios en la vida de la gente. No nos confundamos, es diferente establecer el reino de Dios en mi vida y establecer el reino de Dios en el mundo, porque son dos cosas diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Entonces nuestro Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y para que podamos establecer, escuche, el reino de Dios en mi vida, no en la tierra, en mi vida, tengo que primeramente, ¿qué hacer? Arrepentirme. ¿Estamos entendiendo? Es lo primero que tengo que hacer. Arrepentirme de mi vida pasada, de las cosas disipadas o malas que yo hacía.
Porque hermano, cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida, las bendiciones de Dios vienen. Por eso mucha gente allá afuera dice: es que me va mal, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que estoy enfermo, mi esposa no me ama, no me quiere, no, mis hijos. Tenemos problemas de diferentes tipos, pero es porque no hemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Primero, para establecer ese reino tengo que arrepentirme. Y segundo punto, ¿cuál es? ¿Creer en qué? ¿En las imágenes? ¿En el brujo? ¿En el que echa las cartas? ¿En qué tengo que creer? Evangelio de Cristo. Y no nada más creer, sino obedecer el Evangelio de Cristo. Porque si no obedezco, no voy a establecer el reino de Dios. Amén. Por eso, amado de Dios, es necesario que entendamos que la palabra de Dios establece que aunque andamos en el mundo, no somos de este mundo. Amén. Ya no somos de esta tierra, porque ya no seguimos la corriente de la gente, la corriente de las modas, la corriente de los influencers que le llaman por ahí, ¿verdad? Los jóvenes, hay jóvenes que siguen las corrientes de las redes sociales. Hay un influencer por ahí, dice: párate de cabeza, y se para. Vístete así, y se viste. Canta estas canciones del mundo, y las canta. Y son sus ídolos. Por ahí hace muchos años oí de una mujercita, no voy a quemar a nadie, pero oí y se me quedó y me viene a la mente una famosa Yuya. ¿Alguien escuchó? Sí. Los grandes dirán: no, ni sé quién es. Yuya, las jovencitas sí saben, ¿verdad? Levanta su mano quien sabe de qué estoy hablando. Fíjese, era una influencer, ¿sí, verdad? Y decía: mírate, peínate, vístete, maquíllate y haz esto, haz lo otro. Pero hermano, no había establecido el reino de Dios en su vida, y por eso andaban mirando lo que allá afuera hay. Pero cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida, todo lo que rodea tu vida es Cristo. Cristo. Con Cristo comes, con Cristo duermes, con Cristo te levantas, con Cristo vas a trabajar. Todo es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque hemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, amado de Dios, el Señor Jesús nos dio entrada, escuche, al reino celestial por medio de la fe en su sacrificio en la cruz, haciéndonos partícipes del reino de los cielos. No podíamos entrar al reino de los cielos. Por eso, cuando el Señor fue crucificado y murió, y dijo, antes de morir, dijo: consumado es. Se partió el velo del templo y ya todos podían tener acceso y ver y mirar qué había dentro del lugar santísimo. Y por eso la palabra de Dios dice que ahora tenemos entrada a ese lugar santo por medio de su sangre. Amén. Y por eso el Señor dijo: el reino de los cielos ya llegó a ustedes. Vaya a Lucas 11:20. Lucas 11:20. Y yo le voy a pedir, y en el nombre de Jesús, que usted vaya entendiendo y que Dios le dé entendimiento para entender
que es necesario que establezcamos el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de los cielos en nuestras vidas. Lucas 11:20. Mire, lea conmigo, dice así: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros. Hermano, cuando usted comienza a cambiar su vida, es porque está estableciendo el reino de Dios en usted. Ya no es usted un borracho, un adúltero, un fornicario, un drogadicto. Ya no es usted un lépero, una gente que habla groserías, porque Dios ya mora en usted. Y hermano, cuando usted entiende que el reino de Dios tiene que ser establecido en su vida, todo comienza a cambiar. Mire, amado de Dios, antes que Cristo llegara a mi vida, yo tenía como unos 25, 26 años. Teníamos como 5 o 6 años de casados, por ahí. Fíjese, hermano, yo era un hombre un poco grosero, o muy grosero. Por ahí mi hermano todavía conoció algunos vestigios, creo, de eso, y pues dijo: no, yo no quiero nada con el hermano, ¿verdad, hermano? Y hermano, yo cuando no conocía de Dios, me sentaba en una banca y yo pensaba y decía: ¿por qué mi vida es así? Estaba triste. Tenía yo a mi primer hijo que vino hace 8 días, que estuvo con nosotros. ¿Cuántos se acuerdan? Y yo lo llevaba a la guardería. Lo dejaba yo ahí y me iba yo a trabajar, pero me deprimía porque a veces no había pañales, para leche, para... Mi esposa todavía estaba por ahí empezando a trabajar y todavía nos hacía falta muchas cosas en la casa. Pero hermano, cuando Dios llega a tu vida, todo cambia. Cuando Dios no está en tu vida, reniegas de todo. Pero cuando Dios establece el reino de Él en tu vida, tú ya empiezas a cambiar de mentalidad. Tu mente es diferente. ¿Sabe que yo decía? No, es que el gobierno, es que mi jefe, es que aquí, es que allá, es mi papá, mi mamá, mi hermano. Todos tenían la culpa menos yo. Pero no entendíamos que usted es el responsable, yo soy el responsable de establecer el reino de Dios en mi vida. Amén. Por eso el Señor dijo: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, escuche, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermano, cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida, el diablo no te puede dañar, te puede molestar, te puede hacer travesuras, te puede oprimir. Pero si tú has establecido el reino de Dios en tu vida, tú vas a tener la autoridad. ¿Sí o no? Porque ahora quien es dueño de tu vida es Cristo. Amén. A partir de que usted y yo aceptamos a nuestro Señor como nuestro Dios y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Cuando se convierte usted bien, pero cuando usted anda de aquí para allá, no. Es cuando usted se convierte bien, se convierte en un hijo de Dios y partícipe, escuche, del reino de los cielos. Amén. Y todo esto que yo le estoy hablando, hermano, es por medio de la fe. Amén. Es decir, ya no vivimos por lo que vemos,
sino vivimos por la fe y nos movemos por la fe, creyendo las promesas de Dios en su palabra. Este reino de los cielos, mi hermano, es el reino de Dios en la tierra. Escuche. ¿Qué quiere decir eso? Que para lo que la gente, mire, va a venir problemas, en el 2026 va a haber, ya está empezando a haber falta de trabajo. Escuche, está empezando a haber, muchos dicen, es que no hay ventas. Yo no sé si usted ha mirado, permítame decirle esto, ha mirado que por ahí las agencias de coches dicen, mira, te doy un bono de 50,000, de 80,000, de 60,000 pesos si tú compras un coche. ¿Qué quiere decir eso? Te los descuento, pero endrógate, llévate por favor un coche nuevo. Mira qué bonito es tener un coche nuevo. Y la gente dice sí, pero la gente que piensa y que entiende dice no, porque quizás puedo perder mi trabajo. No lo sabemos. Y ahorita, hermano, está empezando una recesión. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay circulante. Yo no sé si mi hermano René pueda aprobar o pueda decir cómo están las cosas. Incluso el gobierno le dice, ¿sabe qué? No hay obras ahorita. Vamos a esperarnos, porque no hay dinero. Amén. ¿Y sabe usted que las tasas de interés han bajado? Por lo mismo. Por ahí dicen que las empresas grandes van a quebrar para el otro año. No lo sabemos. Pero si usted establece el reino de Dios en su vida, eso no importa. ¿Sí me explico? Porque ya no depende usted de la gente y del gobierno y de las cosas de afuera, de la tierra. Ya dependemos de Dios. Y yo me maravillo, mi hermano, porque leía unos pasajes donde, creo que es Primera o Segunda de Reyes, no recuerdo, el Señor le dice a Elías, vete a Sarepta y allí te voy a sostener. Y por ahí, hermano, perdóneme si me equivoco, dice que él se fue y habitó en una cueva. ¿Y alguien se acuerda quién le daba de comer? ¿Quién es? Mire, la primera vez le dieron los cuervos, también los ángeles. Pero las dos veces, hermano, que lo mantuvieron, dice que venían cuervos y le traían tortas, no sé si de jamón o de quesillo, no sé de qué era. Y bebía agua del río. Imagínese, hermano, ¿sí o no parece locura que unos cuervos te traigan comida? O unos ángeles. Y usted dice, ay, pastor, ¿de cuál fumó? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos tan preocupados. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si dejo de ganar? ¿Y si esto y si lo otro? ¿Y si ya no tengo con qué comprar? Hermano, el Señor te va a sustentar. Él no te dejará. Amén. Pero es cuando ya hemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Ya no nos movemos por lo que vemos, sino nos movemos por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Solo aquellos, mi hermano, que han creído, escuche, y han traído el reino de Dios a sus vidas, entienden y ven lo sobrenatural. Amén.
Recuerde, mi hermano, cuando por ahí el profeta estaba confiado, quizás estaba orando, y vino su siervo y le dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque nos han sitiado, nos han rodeado ejércitos con carros y caballos. ¿Sí se acuerda? ¿Y qué dijo el profeta? Fíjese, el siervo, no sé, no me recuerdo si era Giesi, pero él andaba en lo terrenal. ¿Sí me explico? Viendo que había un ejército de miles de hombres, pero el profeta estaba confiado porque él habitaba ya en el reino de los cielos. Ya estaba a otro nivel. Yo no sé si tú quieres estar en el nivel terrenal o en el nivel celestial. Pero ese profeta, hermano, le decía: mira, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que se dé una quemadita de quiénes son los que nos defienden. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró ángeles alrededor de ellos. Amado de Dios, cuando tú has traído el reino de Dios a tu vida y habitas en el reino, ya no te va a preocupar lo terrenal. ¿Sí me explico? Te tiene que preocupar lo celestial, las cosas que tienes que hacer para el reino de los cielos. A veces nos preocupamos y hermano, discúlpeme, no quiero que se sienta usted mal, pero nos preocupamos. ¿Qué vamos a comer? Ahorita a lo mejor ya está usted pensando: saliendo aquí me voy a los tacos, me voy a la barbacoa, me voy a las carnitas por ahí, Beto, ¿sí se acuerda usted? Esas carnitas famosas de por allá, muchos los vemos por ahí. Pero recuerde que la palabra de Dios dice: ¿por qué te preocupas? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas al Rey. Gloria al Señor. Mire, amado de Dios, sabe que cuando alguien ya ha traído el reino de Dios a su vida, ya ve lo sobrenatural como algo natural. Ahorita los jovencitos, que los hijos de mi hermana Estela, ¿lo vio usted? ¿Lo oyó? Que no lo creía. Pero cuando tú ya has establecido el reino de Dios en tu vida, eso ya debe ser normal. Ya debe de ser que Dios va a hacer. Y si no lo hace, gloria a Dios, Él sabe, pero no debe de haber duda en ti. No debe de haber, hermano, incredulidad en tu vida. Debes de entender que Dios es un Dios de lo sobrenatural para la gente, pero para usted y para mí es un Dios de lo natural, porque Él se mueve así. Amén. Ya es, hermano, algo natural que haga milagros, que sane a la gente, mi hermano. Ya es algo natural. Y debemos de entenderlo, que ya debe ser parte de nuestra vida. Pero aquel hermano, mire, hay muchos cristianos, escuche, no se vaya usted a molestar, pero hay cristianos o cristinos que vienen a la iglesia, pero que todavía no han establecido el reino de Dios en su vida. Y cuando hay problemas, cuando hay tribulaciones, no saben qué hacer, se preocupan. Van con el licenciado, van con el huizachero, van con Juan de las Canicas, dicen por ahí. Pero hermano, cuando usted es un hijo de Dios, usted dobla rodillas, usted ayuna, usted ora, usted clama,
Porque dice la palabra: clama a mí y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí me está entendiendo? Por eso hoy quiero, hermano, que no se vaya igual que como llegó, sino que se vaya entendiendo que usted tiene que establecer el reino de Dios en su vida. Ya no tenemos por qué estar batallando con las cosas del mundo. Amén. Ya no andamos a un nivel terrenal o mundano, escuche, sino que ahora debemos caminar en niveles celestiales, donde usted y yo, escuche, actuemos en la naturaleza divina. Diga conmigo: naturaleza divina. ¿Qué es eso? Que si dijo Dios, si dijo el Señor que yo voy a orar y el enfermo va a sanar, es porque así va a ser. Si el Señor dice que cuando yo ore los endemoniados van a ser sanados, así va a ser. Imagínese, hermano, dijo: mayores cosas harán ustedes. ¿Por qué no creemos entonces? Porque todavía no establecemos el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, los discípulos le podían decir a los enfermos, escuche, ¿se acuerda cuando Pedro y creo que fue Juan? A ver, díganme, porque a veces ya se me va el avión. Subieron a la hora sexta, creo que es. Sí, sí es sexta, al templo, a la hora de la oración. Y dice que por ahí se encontró a un paralítico que pedía limosna. Pero fíjese, los discípulos no llevaban dinero, y el paralítico alzó su mano esperando una moneda de ellos. ¿Se acuerda que dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, escuche, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quisieran ser así? Mire, hermano, Pablo o Pedro eran los que subieron, o Juan, no me acuerdo si era Juan y Pedro, creo que era Juan. El caso, hermano, es de que Pedro y Juan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Imagínense, no llevaban dinero, pero llevaban un gozo, llevaban una presencia de lo alto, que yo ya lo quisiera para un domingo, hermano. Yo le digo: Señor, yo necesito de esa presencia. A veces nos sentimos secos porque no hemos establecido por completo el reino de los cielos. Buscamos a Dios por ratos, pero Él quiere que establezcamos por completo el reino de Dios en nuestras vidas. Que nada nos preocupe, que nada nos lastime, que nada nos oprima. Dice la palabra: si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Y ese es cuando establecemos el reino de Dios. ¿Cuántos se han preocupado cuando le dices: sabes que tienes una enfermedad y quizás es incurable? O tienes una enfermedad que te va a costar mucho trabajo que se quite, que se sane. Y te preocupas en la carne, porque todavía andamos en lo terrenal. Pero cuando andamos en lo celestial, hermano, comprendemos que Dios tiene el control de todo. Aleluya. Cuando usted y yo andamos en lo celestial, en el reino de los cielos, ya los milagros, sanidades, liberaciones deben ser algo natural. Amén. Porque entonces ya hemos establecido el reino de Dios
en nuestra vida. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones, tus necesidades en oración, mi hermano. Porque ya no vas a confiar en el banco o en el Electra o en Banco Azteca. Vas a confiar en el de arriba, en nuestro Dios. Mire, amado de Dios, los discípulos, cuando llegó el día de Pentecostés, empezaron a moverse en lo celestial. Establecieron el reino de Dios en sus vidas, porque dejaron entrar al Espíritu Santo a su vida. Amén. Y ya no caminaban por vista, sino por fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en estos últimos tiempos, hermano. Amén. Ahora usted y yo tenemos que establecer completamente el reino de Dios en nuestras vidas para poder estar seguros que nos vamos con Él. Amén. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Ya no vamos a sufrir derrota. Vaya usted a 2 de Corintios 2:14, por favor. Gloria al Señor. Espero usted me esté comprendiendo lo que Dios me habló a mí, y quiero compartirlo con usted. ¿Sí me explico? Segunda carta a los Corintios 2:14. Mire qué dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, escuche, siempre o a veces, siempre en triunfo, escuche, en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice? El olor de su conocimiento. Mire, amado de Dios, si usted está aquí y usted dice soy un hijo de Dios, usted no puede ir por la vida con la capa caída. No puede usted ir arrastrando los pies y decir, cuando alguien le pregunte ¿cómo está? Pues ahí más o menos, ahí vamos. Pues hay dificultades, pero esperamos que nos vaya bien. ¿Cómo es eso? Tenemos que decir bendecido, porque Cristo está conmigo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Que usted, hermano, va usted a manifestar la gloria de Dios en su vida. ¿Estamos entendiendo? Pero si usted anda ahí achicopalado y todo en cabizbajo, y tú eres cristiano, ¿y en qué Dios crees entonces? ¿Quién es tu Dios? ¿Que no crees en un Dios grande y poderoso? Imagínese, hermano. Dice que manifiesta por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cómo estableceré el reino de Dios en mi vida? Vaya a Primera de Juan, primera carta de Juan 5:4. Ya vamos cerrando, vamos ya terminando, mi hermano, pero quiero que usted no se vaya sin entender esto. Primera carta de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Solamente por medio de la fe vas a establecer el reino de Dios en tu vida. Si no crees
que ya el reino de Dios está entre nosotros, no lo vas a poder establecer. Y si tú no lo puedes establecer en tu vida, ¿cómo le vas a decir a otro? Quiero hablarte del reino de Dios. ¿Y cómo vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra si ni siquiera lo hemos establecido en nosotros? ¿Sí me explico? Para establecer el reino de Dios en nuestras vidas tenemos que tener plena fe en Cristo Jesús. Cuando usted establece el reino de Dios en su vida, toma esa autoridad que el Señor ya nos dio y comienzas a establecer el reino de Dios en tu familia, en tu casa, en tu trabajo y en tu alrededor. Amén. Entonces empiezas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero primero tienes que establecerlo en tu vida. Vaya a Lucas 2:9. Lucas 9:2. Lucas 9:2. Lucas 9:2. Cuando usted tiene presencia de Dios, esa presencia del reino de los cielos, tiene que proyectarla a otros para que otros la vean y reconozcan el reino de Dios y conozcan el reino de Dios. Lucas 9:2. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Dice: y los envió. ¿A qué los envió? ¿A predicar qué? El reino de Dios. ¿Y qué más? Mire, amado de Dios, si los discípulos lo pudieron hacer, usted también lo puede hacer. Dios nos está enviando a predicar el reino de Dios, pero también a sanar a los enfermos. Yo le quiero decir algo, porque a veces no creemos esto. El hermano Elías, el esposo de mi hermana Estela, me mandó un mensaje y me dijo: pastor, quiero que venga a orar por mi mamá porque está en agonía. Así me dijo, ¿verdad, hermana Estela? Y cuando fui, pues sí, la vi mal. Y yo les dije a los que estaban ahí: miren, vamos a orar, la vamos a poner en las manos de Dios. Dios puede hacer milagros. Yo no lo sé qué va a hacer Dios. Prepárense porque a lo mejor se la lleva. Oramos con ella, le pedí que repitiera una oración de fe. Y yo sé que balbuceó y habló, repitió esa oración. La ungimos. La ungimos. Ungimos sus pies, sus manos, su cabeza. Ungimos con aceite. Pero recuerde que la palabra dice que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y el enfermo, ¿qué dice? Sanará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo oré, la entregué y le dije a mis hermanos: pues prepárense porque a lo mejor el Señor se la lleva. ¿Cuándo le mandé mensaje? ¿Cuándo le pregunté, hermana? Miércoles o martes, no me acuerdo qué día. Le mandé un mensaje a la hermana Estela y le dije: hermana, ¿cómo está? Porque como ya no supe nada. Me dice: ¿qué cree, pastor? Mi suegra se levantó y hasta comió, ¿verdad? Y yo le digo: gloria a Dios. Y sabe usted, mi hermano, que el domingo estaba yo bien cansado. Me dice mi esposa: no se te olvide que vas a ir a orar por la hermana. Y le digo a mi hijo: acompáñame. No sé a dónde se fue mi esposa, no sé dónde estaba. El caso es de que, hermano, no es porque yo quiera o porque yo pueda, sino es por la misericordia de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted tiene que obrar en fe y decir: Señor,
Si tú dijiste, tú lo vas a hacer. Yo en tu nombre obedezco. Amén. Vaya usted a Lucas 9:60. Lucas 9:60, amado de Dios. Cuando, hermano, establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, vamos a poder anunciar a otros el evangelio del reino de Dios. Lucas 9:60, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Lea conmigo, dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia. ¿Qué cosa tiene que anunciar? El reino de Dios. Pero si no tenemos fe, ¿cómo vamos a anunciar el reino de Dios? Y me dio gozo, hermanos, porque yo sé que Dios nos usa para anunciar el reino de Dios. Amén. Tenemos que anunciar y establecer, escuche, en otros el reino de Dios. Primero lo tenemos que establecer en nuestras vidas, y ya no vivir como la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Porque habrá un tiempo en que nuestro Señor va a venir a establecer su reino milenial. ¿Cuántos saben eso? Ya va a ser literal aquí en la tierra, pero mientras usted tiene que anunciar, así como lo hizo Juan: enderezad las sendas, preparad el camino, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Usted y yo, mi hermano, tenemos que establecer el reino de Dios en las vidas, en cada corazón. Usted es el encargado de ir y predicar el reino de Dios, para que ya la gente no entienda de lo que el mundo está pasando, sino entienda de lo que Cristo trae para nuestras vidas. Amén. Mira, amado de Dios, el reino de Dios ya está entre nosotros. Solo tenemos que comenzar a establecerlo en nuestras vidas. Vaya, por último, vamos a leer nada más otras 3 escrituras. Ya vamos a terminar. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Y a veces, amado de Dios, les doy varias citas para que usted comprenda y entienda de lo que estamos hablando. Lucas 17:20, lea conmigo. Preguntando por los fariseos, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Mire que estaban preguntando: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios, escuche, no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está, ¿qué dice? Entre vosotros ya. Por eso, amado de Dios, si usted quiere, lo puede establecer, porque ya está entre nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a establecer el reino de Dios, y está entre nosotros. Mire, va a ser necesario que usted pase algunas tribulaciones para que su fe crezca y el reino de Dios se establezca en nosotros. Amén. Vaya a Hechos 14:22. Hechos 14:22. Ahorita yo me gocé porque Elías y Adolfito, hermano, Dios tocó sus corazones. Dios les habla, y Dios nos quiere hablar a todos. Y no esperemos hasta pasar una situación fuerte para buscar de Dios. Hechos 14:22, mire qué dice: confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice?, entremos en el reino de Dios. Mire, amado de Dios, el diablo no quiere que usted establezca el reino de Dios en su vida. Por eso te pone problemas, tribulaciones, persecuciones, enfermedades y cuanta cosa, porque no quiere que usted establezca el reino de Dios en su vida. Amén. Hermano, no se canse de oír y de hablar la palabra de Dios, porque solamente de esa manera vas a establecer el reino de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Amén. Para que nuestra boca anuncie el reino de Dios, tenemos que ser primero llenos del reino de Dios. Por último, vaya a Hechos 28-23. Hechos 28-23. Y yo le invito, mi hermano, a que usted busque la presencia de Dios, porque solamente de esa manera vas a establecer el reino de Dios. Y cuando usted ya tiene el reino de Dios en su vida, no se preocupe, el diablo ya no lo va a poder dañar. ¿Sí sabía eso? Mire qué dice la palabra. Hechos 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Mire, amado de Dios, cuando usted ya está lleno del reino de Dios, usted lo que quiere es hablar del reino, hablar de la palabra y decirle a todo mundo: mira, ven, yo te quiero enseñar lo que ahora encontré. Amén. Pero cuando usted no está lleno del reino de Dios, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué? ¿De Netflix? ¿De la Rosa de Chalupa? ¿Vas a hablar de qué? Pero cuando usted está lleno del reino de Dios, no puedes hacer otra cosa más que hablar del reino de Dios. ¿Sí me explico? Y ya nada te puede afectar, ya nada te puede dañar, porque Él está con nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo le pido que usted establezca el reino de Dios en su vida, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Pero hermano, yo quiero que usted ore hoy con entendimiento, con sabiduría. Yo no sé cuántos están pasando tribulaciones. Yo estoy pasando tribulaciones, pero creo yo en el Señor y creo que Él ya me dio la autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. ¿Sí me explico? A ver, no confundamos, porque usted va a decir: pastor, pero se está contradiciendo. No. Tenemos luchas y pruebas por cuanto vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y ahora tenemos un Dios que nos puede dar libertad, sanidad, liberación, restauración, salvación, vida eterna. Y nos movemos por la fe. A ver, pastor, todavía no me queda claro. Si usted está pasando luchas y tribulaciones, ¿cómo es que tiene el reino de Dios en su vida?
Porque ya no espero en el mundo, ya no espero en el licenciado, ya no espero en el hombre, estoy esperando en Cristo. Amén. Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es milagroso, misericordioso, es amoroso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que pongas tu vista. No abras tus ojos. Estoy hablando de la vista mental. Pon tu vista en aquel problema que tienes. No sé cuál problema sea. Quizás es una enfermedad. Quizás es una situación en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tus estudios, en tu trabajo. No lo sé. Pero declara: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está en mi vida porque he establecido el reino de Dios, y si yo por la mano de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ya está en mi vida. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú me has dado, Señor, la libertad, me has dado la autoridad, me has dado la promesa de establecer tu reino en mi vida, Señor. Y si ya vivo en tu reino, el reino de las tinieblas ya no tiene potestad sobre mí, Señor. Aunque venga a tribularme, a querer dañarme, a querer enfermarme, a querer preocuparme, descanso en ti, Señor.